amigos, ¿cómo están? Hola a todos, un abrazo y un saludo caluroso. Nos da mucho gusto estar con ustedes para repasar la lección número 11. Ya la 11, rapidísimo. Así es. ¿Se llama? Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Lealtad suprema. Lealtad. Qué palabra, ¿no? Tan complicada no de entender, sino de llevar a cabo. El versículo para memorizar lo encontramos en Efesios 6:9 y es versículo para memorizar, hermanos. Los invitamos a que hagamos el esfuerzo por memorizarlo. Dice, y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de personas. No, pues amos, hagan con ellos lo mismo, ¿no? Pues habla de la relación, habla de la empatía, de las jerarquías de los de arriba, de los de abajo, cómo se deben comportar, ¿no? Unos con otros, nuestros compañeros de camino, padres e hijos, hijos y padres. Una lección intensa, interesante. Muy práctica. Sí, desde luego, muy práctica. Como ha sido la carta de Efesios. Y efectivamente esta semana estudiamos acerca de relaciones personales. De relaciones personales. Empezamos con los consejos para los hijos. Así es. ¿Cuántos consejos para los hijos se requieren hoy en esta sociedad? Pero hay uno aquí. Hay uno nada más. ¿Cuál es? Pues no sé si decir que es el de honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Cita el mandamiento, que es el primer mandamiento con promesa. Lo cita, de hecho, sí lo cita Pablo en Efesios. Así es. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Pero antes les dice, hijos, obedeced al Señor. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esa es la justificación de la obediencia, porque es justo. Y después les dice, honra a tu padre y a tu madre, haciendo alusión al mandamiento, pero les añade porque es el primer mandamiento con promesa y para que te vaya bien y para que tengas una larga vida sobre esta tierra. Qué promesa, ¿no? Qué promesa. Uno supone que es automático el que uno ame a sus padres, pero no suele ser así. O suele ser diferente las circunstancias de la vida. Bueno, podríamos aquí enumerar cientos de casos, ¿no? Que no funcionan así. Fíjense que antes los padres y los hijos tenían una relación como que similar pero diferente, ¿no? Casi que de esclavos seamos. Casi. En el caso de los efesios, ¿verdad? Fíjense que aquí en la lección menciona cómo es que la palabra en griegos es tecna y puede referirse a un amplio rango de edades. Eso me llamó mucho la atención. Los hijos permanecen bajo la autoridad del padre hasta que el padre cumplía 60 años. En el caso de los griegos. Ya casi, Roy. En el caso de los griegos. En el caso de los griegos. Y en el caso de los romanos era hasta que el padre moría. Podría morir muy joven. O muy grande. Y los hijos seguían sujetos a esos padres. Así es. Sujetos. Sujetos totalmente. Sí. O sea, nos referimos a castigos, a tomar decisiones por ellos, a que ellos fueran sumisos ante los padres. Y estamos hablando de hijos que probablemente eran adultos. Yo creo que a lo mejor de ahí viene porque soy tu padre. O porque soy tu madre, ¿no? Y sí. Entonces ahí viene la situación, ¿no? ¿Cómo ves, maestra? Sí. Pero entonces Pablo les dice que obedezcan, pero viéndolos ya no nada más como niños, porque siempre que había leído este versículo yo me imaginaba a hijos pequeños, adolescentes, pero nunca me lo había imaginado que fuera un consejo para un hijo ya adulto que sigue sujeto a la autoridad de su padre. Sí, ¿no? Un hombre que a lo mejor tuviese mi edad, ¿no? Con su padre aún vivo y tenía que someterse, ¿no? Aunque yo ya tuviera mi familia, etcétera, etcétera, tenía que someterse a la voluntad del padre, fuera la que fuera. Sin embargo, ibas a decir. Que si tiene un límite, la obediencia de los hijos tiene un límite. Sí, cita la lección,
tercer párrafo del día lunes, el mandato de Pablo de obedecer no es absoluto. ¿Cuál es el límite? Cuando las ordenanzas de los padres contradigan lo que Cristo requiere, entonces, por doloroso que sea, deben obedecer a Dios y confiarle las consecuencias a Dios antes que a los hombres. Así es. Entonces, el límite de la obediencia a los padres es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Si obedecer a mis papás implica desobedecer al Señor, entonces ahí, ¿cuál es la prioridad? No, pues ahí se acaba la autoridad. Obedecer a Dios, ¿no? Obedecer a Dios. Y dice, y confíale las consecuencias a Dios, porque el Señor va a tomar en cuenta esto, ¿no? Claro. Pero nos quedamos en este día con hijos, obedecer a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre. Y no dice si tu padre es bueno, si tu padre es malo. No, no dice así. El mandamiento del Señor dice que los honres. Y qué hermosa promesa. Y tampoco dice honralos por un tiempo, no solo cuando vives con ellos. Dice honralos. Siempre honralos, obedécelos. Y es una hermosa promesa porque a pesar del carácter, de lo que hayan hecho tus papás, como sean, tu responsabilidad es honrarlos, cuidarlos, protegerlos, prodigarles siempre amor. Y no queda allí la situación, sino que dice, si tú lo haces, yo te prometo que te voy a dar y vas a prosperar, etcétera. Pero etcétera. No es una... No es el fin de eso. No, pero a lo que voy es que no es una recomendación de Pablo como diciendo, ay, bueno, como tu papá es así, sopórtalo todo. No, también hay recomendaciones de Pablo para los padres. Sí, bueno. Sí, claro. Vamos con los papás. A mí me queda... de hecho, aquí puse una frase, un par de palabras. No provoques, ¿no? No provoquéis. La parte del lunes. Dice incluso la lección dice, no irrites a tus hijos, ¿no? Porque imagínate en estas edades de las que platicábamos. Imagínate a un joven o a un adulto joven que el papá lo humillara delante de la gente o lo castigara delante de la gente. Ya tentaba la forma en que trataban los padres a los hijos, ya tentaba contra su dignidad. Sí. Ya les faltaban al respeto, ¿no? Si de hecho, bueno, aquí tal vez me voy a adelantar, pero los golpes no son recomendación del Señor. Y golpear incluso a un niño o a un jovencito adolescente. ¿Cómo daña su autoestima? O sea, dañas la autoestima del más chiquito hasta el más grande, pero ya yo he conocido papás que a los 10, 11, 12 le siguen pegando a sus hijos. Ahí ya estás faltando a su dignidad, le estás faltando al respeto. Oye, pero platicábamos antes de entrar aquí a la grabación, platicábamos cómo tiene que ver la situación del respeto a esa dignidad, de respetar al otro, ¿no? De respetar al otro. Dice en la lección cita, hay una frase muy linda, bueno, una frase, ¿no? De conducción del niño. Dice, sí. Padres y madres en el hogar deben representar el carácter. Ya con eso, ¿no? Pero a lo mejor nosotros malinterpretamos la Biblia, ¿no? Mira, léela completa. Bueno, vamos a leerlo. Padres y madres en el hogar deben representar el carácter de Dios. Han de requerir obediencia no con una tormenta de palabras, sino en una forma bondadosa y amante. Sean amables en el hogar, restrinjan cada palabra que pudiera despertar una mala reacción. La orden divina es, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En la palabra de Dios no se autoriza la severidad paterna ni la opresión, así como tampoco la desobediencia filial. En la vida familiar y en el gobierno de las naciones, la ley de Dios fluye de un corazón de infinito amor. Exacto. Así ya se nos dijo en el día anterior a los hijos que obedezcas a tus padres porque esto es justo. Entonces, si ya tomamos en cuenta que los hijos ya saben que lo que Dios quiere de ellos en relación con sus padres es que obedezcan, ahora el Señor le dice a los padres, ahora te toca a ti no irritar a tu hijo, pero da la razón. Da la razón de por qué no. Dice Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Sí, no se desanimen. ¿Qué logras con una paternidad agresiva o violenta, irrespetuosa? Pues el desapego. El desánimo. El desánimo.
El que tu hijo no se atreva a hacer las cosas porque siempre se va a sentir inseguro, incapaz. Entonces, qué bonito. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Quiere decir que en el hogar debe haber respeto, obediencia por parte de los hijos y además de parte de los padres motivación. Porque sí habla de la disciplina, pero dice, disciplínelos. ¿Cómo lo leíste? ¿El párrafo que leí? No. Bueno, no recuerdo si era pero habla de disciplina en el Señor. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Pues Dios es amor. Entonces la disciplina no se refiere a azotes. Entonces, ¿dónde queda lo de la vara? Eso deberíamos de preguntármelo, pero ese es otro tema. Pero aquí el punto es que yo ni siquiera imagino que el Señor recomendara golpea a tu hijo o lastímalo con tus palabras. No, a veces eso es más doloroso. Por eso dice que te detengas de esas palabras que lo pueden lastimar, es decir, cuenta hasta 10, respira. Y tristemente porque como padres sí tenemos autoridad sobre nuestros hijos y más cuando son pequeños, somos más grandes en todo sentido. De edad, de tamaño, entonces fuerza. Es un abuso. Es un abuso. Cuando tú los maltratas o los tratas mal, ¿no? Por eso es la recomendación tan amplia y tan certera. Hay veces que interpretamos mal o a nuestro o con el fin que nosotros tenemos algunos textos, ¿no? Citaba el de la vara. Bueno, y de ahí pasamos a cuál, ahí viene la situación de los esclavos en las escrituras y la historia. La esclavitud en las escrituras y la historia. No imaginamos, hermanos. Sinceramente no imaginamos qué significa la esclavitud. Es tan lejana en nuestras vidas, en el tiempo, en la parte que estamos viviendo ahora. Es tan lejana en algunos... es ajena, vaya, es lo que quiero decir, es ajena a nosotros la esclavitud. Pero eran cosas muy severas, muy tristes, muy lamentables. No solamente acababan con la persona de forma física, sino que también de forma anímica. Y sinceramente yo creo que aunque leamos de eso, no lo imaginamos, ¿no? Cómo era de severa la esclavitud. Y la esclavitud, no, si la llevamos a nuestros días... Bueno, pero ahorita aclarando, en este sentido no nada más era esclavo el esclavo que originalmente se compró. Su esposa, los hijos que nacieran de esa pareja, en automático nacías esclavo. O sea, ya estabas destinado a esa vida. Pero imagínense en las iglesias, casas iglesias de la ciudad de Éfeso, imagínense sentados juntos al amo cristiano con su esclavo cristiano, ¿no? Sí, no, es una situación pues que sinceramente no imaginábamos, ¿no, Miri? La verdad, porque pues ¿cómo podría ser que podrían convivir, no? Pero ¿cuál es el consejo en el caso? Bueno, da consejos tanto a los esclavos como a los amos. Así es. Pero no con una intención de revolucionario social, Pablo. ¿Por qué? ¿Quiere decir entonces que Pablo, en cierta forma, estaba de acuerdo con la esclavitud? A ver. No es que estuviera de acuerdo, sino que era una forma de vida. Era una forma de vida que no, déjame decirlo así, no existía alternativa. Para esos momentos de la historia de Pablo, de los Efesios, así era la forma de vivir. Entonces no es que él estuviera a favor, pero entendía que socialmente era pues lo que se veía, lo que se usaba. Lo que se usaba y así. ¿No? Ahora, por ejemplo, pues muchas personas utilizamos a otras personas para que nos ayuden a, no sé, hacer la limpieza de la casa. Y a lo mejor podemos verlo como una situación en otras culturas o en otros lugares que dirían, ay, ¿por qué hacen eso, no? Es decir, él se adaptó a las circunstancias en el momento de ese lugar y no quiso venir a cambiarlo porque tampoco se trataba de generar una controversia, ni siquiera, no tan solo en la iglesia, sino en el lugar en donde estaba. Pero sí creyó Pablo que la solución era el cambio personal.
La transformación personal de amos y de esclavos iba a traer una transformación en la relación entre ellos, una transformación en las familias, una transformación en la iglesia. Y eso es lo que él buscaba. Fíjate que encontré un parrafito, si me permites, te lo voy a leer. Dice, ¿por qué Pablo no pidió a los amos cristianos que liberasen a sus esclavos? ¿Y a los esclavos que se escapasen de sus amos y se rebelasen? La iglesia no estaba llamada a cambiar la realidad social de ese momento, sino a sentar las bases que con el tiempo acabarían con esa situación injusta. Sin embargo, tampoco podía permanecer callada la relación amo-esclavo. Debía redefinirse siempre en Cristo. Exacto. Y la recomendación para los esclavos, que, a ver, aquí les dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Les dice siervos, no esclavos. Y es que, bueno, hace alusión la lección a que la esclavitud en aquel lugar no era como la esclavitud que nosotros conocemos cuando fueron, por ejemplo, a América conquistada. Porque cuando llegaron los españoles, por ejemplo, tomaron a los nativos del lugar, a los étnicos, a la etnia de ese lugar, como esclavos. Y por supuesto que esa esclavitud fue muy ruda. Pero en este lugar, en estos lugares, en la cultura grecorromana, había niveles de esclavos. Y no todos eran de la misma etnia. Y no todos eran iguales. Algunos estudiaban, algunos se preparaban y tenían otras actividades que el amo aceptaba. Entonces había de diferentes estatus, podríamos decir, de esclavos. Y por eso se cree que más bien eran algunos, no se les decía esclavos, sino siervos. Ahora, les dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y aquí lo que nos quiere decir es, no hagas las cosas para quedar bien con tu amo o cuando tu amo te ve. Solamente cuando te están viendo. Sirve como si sirvieras a Cristo. Aquí tengo una versión que dice, no trabajes solo cuando te vigilen. Trabaja como lo harías en la presencia de Jesús. Y ahí podemos trasladarlo a nuestro tiempo y decir, bueno, muchos de nosotros no somos esclavos, pero somos subalternos de muchas personas en donde trabajamos. Y entonces, ¿cuál debe ser nuestra condición? Porque a veces nos toca un jefe que no es el mejor, o que no nos trata de la mejor manera, o que no reconoce el trabajo que hacemos. Es el mismo consejo de Pablo. Sí, ¿no? Trabaja como para el Señor. ¿Por qué? Porque a la larga eso va a sanar tu corazón, ¿no? No te permite que te enganches en una situación personal con tu jefe, pero además tu servicio que vas a hacer con amor porque no es para esa persona, sino para el Señor, le va a dar testimonio a esa persona. Oye, pero eso está muy serio. Porque a lo mejor yo me porto de una forma para desquitarme, para tener una revancha, para vengarme, pero resulta que a lo mejor yo estoy ahí con un propósito. No a lo mejor. ¿Dónde estamos? El Señor nos pone con un propósito. Brilla en el sitio donde estés, así ¿no? Es, brilla en el sitio donde estés. Aquí tengo, si me permites, tengo aquí un par de versos, obviamente seguido del que acabo de leer. Serví de buena gana como si estuvieras sirviendo a Dios en lugar de los hombres. Sabed que recibirás la recompensa, no de los hombres, sino del Señor. No esperes nada, no esperes que cambie, no esperes que te deje de hablar como te habla, no esperes eso. Tú hazlo porque amas a Dios. Y el Señor tomará esas circunstancias y hará de esa relación, seguramente lo convertirá en una bendición. Así es. Seguramente. Entonces, estas recomendaciones de Pablo, aparte de generar buenas relaciones, eran con la intención de que tú estés bien. El Señor siempre quiere nuestra felicidad. Todos los consejos que encontramos en su palabra es porque el Señor quiere que seamos felices en esta tierra. Sí, a pesar de las circunstancias del pecado, el Señor quiere que seamos felices. ¿Y los consejos de los patrones? ¿Qué consejos le da el patrón? A ver, ¿qué consejos le da el patrón? Dice allí el consejo al patrón, trátalos bien. No abuses de ellos. Págales lo que les debes de pagar. Dales las horas de trabajo que les debes de dar. Procúralos, cuídalos.
de alguna forma te dice a resumidas cuentas que los ame. Dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Y es que era una situación muy violenta con los esclavos, en el sentido de, fíjate, a los hijos en esta cultura grecorromana podían los padres golpearlos, maltratarlos al punto de la muerte. Ah, sí. Y esto no implicaba que los encerraran o tuvieran algún castigo porque eran como dueños de sus hijos. Imagínate con los esclavos. Sí, no, de hecho la lección cita hace una lista allí, ¿no? Con mayor razón, ¿no? Les dice que dejen de amenazar a sus esclavos, una práctica común en esa época en la que los amos propinaban una amplia variedad de castigos, incluyendo palizas, abusos sexuales, posibilidad de ser vendidos y apartados de sus seres queridos. A ellos no les importaba si tenían hijos, tenían esposa, ellos tomaban. Los podían vender y se quedaban con una parte de la familia. Trabajos extenuantes, hambre, grilletes, marcación. La marcación era terrible e incluso la muerte. Así es. Podían hacerles lo que quisieran. Entonces, cuando le da el consejo a los amos, dice, deja las amenazas. Trátalos bien, porque los dos tienen el mismo amo en el cielo y ese amo no hace acepción de personas. Es decir, para Dios, los dos valen igual. Dice, aquí tengo un parrafito que si me permites, ya se me cerró aquí, ¿no? Siempre pasa en las mejores familias. Dice, déjame leerte rápidamente, Elena de White en Cada día con Dios. Cristo nos llama a sus siervos si hacemos lo que nos manda. A ver, otra vez. Cristo nos llama a sus siervos si hacemos lo que nos manda. A cada cual se le asigna su esfera particular, su lugar de trabajo, y Dios no requiere nada más ni nada menos, tanto del más humilde como el del más grande, que el pleno cumplimiento de su vocación. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Por gracia hemos llegado a ser siervos de Cristo. A resumidas cuentas, si me permiten, haz todo lo que venga a tu mano, con todas tus ganas, con todo tu esfuerzo, con toda tu capacidad y todo tu talento. Como para el Señor. Como para el Señor, para darle honra y gloria a Él. Seas amo o seas esclavo. Seas el jefe o seas subalterno. Seas hijo o seas padre o hijo, ¿no? Así es. Así es. Porque en todo, en esta lección, las relaciones se tienen que basar en el amor. En el amor. En el amor a Dios. Suponemos que todas las relaciones debieran ser así. Así es. ¿Qué dice el Señor? Por cuanto lo hiciste a uno de estos, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. ¿De qué manera le podemos mostrar a Dios nuestro amor a Él si no es a través de sus hijos? De los hijos del Dios con los que nos rodeamos, nuestra familia, la gente que trabaja con nosotros, la gente que trabaja para nosotros. La manera de mostrar el amor a Dios es mostrarlo a través del amor que le tenemos a sus hijos. Sí, no, o sea, Él lo mostró en su andar aquí, ¿no? Como humano. Él mostró cómo era paciente con el que le faltaba el respeto. Él mostró amor con el que lo ofendía. Él mostró paciencia con el que trataba de desquiciarlo. Él nos enseñó cómo tratar a nuestros amigos, congéneres, subalternos, mayores, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive muestra tal vez hasta cariño a quien lo estaba torturando en sus momentos finales. Y me llama mucho la atención cómo aún a uno de sus los que vienen a aprender captores, cuando vienen a aprenderlo, ya saben, aquel capítulo donde Pedro le corta la oreja, le dice, espérense, y lo recupera, ¿no? Como que me da la imagen de como que hasta lo acaricia cuando le pone la oreja, ¿no? Y le dice, ya, tranquilo, no pasa nada. Sigamos lo que viniste a hacer, ¿no? Porque el Señor entendía que no era una cuestión personal. No era una cuestión personal. O sea, un patrón. Parecía una cuestión personal. Un patrón, un padre, un hijo, un subalterno que tiene malas relaciones con los demás, si te trata mal, no lo tomes personal.
piensa que es un hijo de Dios en primer lugar y que además tiene luchas personales que tiene que resolver. Sobre todo si la persona con la que trabajo no conoce al Señor, tengo una mayor responsabilidad de mantener la calma. Yo sé que no es fácil, ¿no? Ya vivirlo y vivirlo todos los días es complicado, pero el Señor nos ha puesto ahí con un propósito. Y generalmente el propósito es de salvación, no solo personal, sino de las personas que nos rodean. Fíjate que me viene una anécdota en mi trabajo. Hay un parte del personal en una aseguradora que que parecía siempre de muy mal carácter. Y entonces yo no lo había tratado personalmente, todavía no había tenido la necesidad de tratar con esa persona, ¿no? Hasta que un compañero cercano a mí me dijo, oye, ya traté con fulanita, ¿no? Oye, ¿qué carácter tiene? Y me contestó así, le digo, pues espero que voy a hacer un trámite, tengo que ir a hablar con esta persona, ¿no? Y fui, y cuando la veo, me dice, permíteme un momento, cuando me hizo así, vi sus manos. Me llamó mucho la atención de sus manos. No eran las manos, es una dama, no eran las manos de una ejecutiva. Se veían como trabajadas, como, como desgastadas sus manos. Como que comprendí un poco, ¿no? Su mal carácter Que tal vez tenía vivencias que la hacían. Sí, desde luego, ¿no? Entonces, en ese momento me llamó mucho la atención y pues decidí tratarla, pues bien, ¿no? Porque además yo iba con el temor de cómo me iba a tratar a mí, ¿no? Nos hicimos buenos amigos y ahora tenemos una bonita relación y sé que hay veces que no conocemos la historia del que está a nuestro lado. No la conocemos. Es por eso que es tan importante tratarlo bien a pesar de su carácter. Yo creo que eso nos invita a tratarlos mejor, ¿no? Así es. Yo creo que el resumen de nuestra lección es cómo tener buenas relaciones. Aquí hablas de relaciones familiares, hijos, padres, y de relaciones externas, digamos, con aquellos con los que trabajamos. Pero yo creo que el secreto es tomarte de la mano de Dios todos los días. En la medida en que tú te relacionas con el Señor y lo conoces, y realmente el amor de Dios, bueno, Dios te inspira su amor, porque bueno de nosotros pues sabemos que no hay nada, pero Dios te inspira de su amor y permites que Él te utilice. Nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestros padres serán mejores y nuestras relaciones con la gente que nos rodea también. Y tener paciencia y recordar que en medio de todo esto el Señor nos ha puesto ahí para hacer luz y a lo mejor para dar testimonio a los demás y traerlos a los pies de Jesús. Hay un himno por ahí coral que hemos puesto aquí en la iglesia y que seguramente ustedes han escuchado, que dice me ama. Yo no sé por qué me ama. A lo mejor yo soy ese patrón malo. Uh-huh. A lo mejor yo soy ese hijo rebelde. A lo mejor soy ese papá fuera de control. Y aún así me ama. A lo mejor yo soy desobediente con él. Y aún así me ama. Yo creo que ese es el mayor ejemplo. No, o sea, ¿por qué me ama? No me imagino por qué me ama si yo soy como soy. Yo creo que así debiéramos de ser. Es que difícil, ¿eh? O sea, la teoría es... El único que puede transformar nuestro corazón y llenarlo de amor es Dios. Entonces debe ser nuestra oración todos los días. Señor, dame de tu amor para tratar con mis padres, para tratar con mis hijos, para tratar con mis subalternos o con mi jefe. Y el Señor nos va a ayudar y nos va a inspirar y nos va a utilizar para hacer bendición para otros. Sí, a lo mejor le pedimos al Señor al iniciar el día, Dios, dame paciencia. ¿Y cómo va a probar la paciencia? Con alguien que trate de romper mi paciencia, ¿no? Es donde tenemos que echarle a andar con nuestros hijos. Amémoslos. Tratémoslos con más cariño. A nuestros subalternos también, ¿no? Y seamos conscientes de que a lo mejor el jefe, el patrón, o como quieran decir, que está en mi vida, a lo mejor yo soy la luz que él necesita para voltear a ver la grandeza, el poder, el amor y la majestad de nuestro Señor. Que el Señor nos permita hacer bendición. Saludos a todos. Un abrazo.